Bueno, para trazar el diagrama de los de esfuerzo de momento flector, antes de comenzar vamos a hacer una aclaración. Si la carga es puntual, el esfuerzo de corte es constante y el momento flector varía linealmente. Esa es una relación que la habrán estudiado en la teoría. Si la carga, ¿no es cierto?, es uniformemente repartida, es decir, es constante, el esfuerzo de corte varía linealmente y el momento flector es una curva el momento flector es una curva de segundo grado. Bien, ahora si la carga varía linealmente, el corte es una curva de segundo grado y el momento flector es una curva de tercer grado. Bien, acá tenemos, ¿no es cierto?, cargas uniformemente repartidas. Quiere decir que en este tramo el diagrama va a ser una curva de segundo grado y acá también, Entonces acá va a variar linealmente. Entonces vamos a hacer ver cómo se traza en forma práctica, ¿no es cierto?, una curva de segundo grado cuando se quiere hacer un diagrama rápido. Por ejemplo, yo tengo esta viga, ¿no es cierto?, que tiene esta carga uniformemente repartida, Q toneladas por metro. Entonces, cuando yo voy a trazar el esfuerzo del momento flector en el diagrama, bueno, yo trazo en escala de longitudes, una longitud de la viga. Supongamos que cuando voy a trazar en el tramo donde actúa la carga uniformemente repartida, yo llegué con un momento, es decir, la sumatoria de los momentos a la izquierda de la sección, esta tiene este valor, que lo tengo marcado ahí. Después, en el otro extremo de la carga uniformemente repartida, yo hago la sumatoria de los momentos a la izquierda de una sección que pasa por acá, es decir, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que están ahí, y tiene este valor, de acá hasta acá y acá, de acá hasta acá. Entonces lo marco. Para trazar, yo sé que ahí hay una carga uniformemente repartida. Para trazar la parábola, trazo una recta que me una esos valores extremos, es decir, es una línea auxiliar. Uno los valores extremos en ese tramo. En la mitad de la distancia, es decir, la carga repartida actúa acá, a lo largo de toda esta longitud. Entonces, en la mitad trazo una vertical. A partir del punto donde la vertical corta a la línea esa de auxiliar y en el sentido de las cargas, es decir, si las cargas van así, voy a tener que marcar hacia abajo. Entonces, a partir de acá hacia abajo, marco dos veces lo que llamo la flecha máxima. Entonces, la flecha máxima, ustedes habrán visto la teoría que es igual a la carga por la longitud donde actúa al cuadrado dividido 8. Entonces, esto me va a dar un valor numérico. Entonces, a partir de acá, marco dos veces ese valor numérico, esa flecha máxima. Bien, donde es una vez la flecha máxima, trazo una paralela a esta recta auxiliar. Trazo ahí. Y donde es dos veces la flecha máxima, trazo
rectas que me unen ese punto con el valor extremo del comienzo y el valor extremo del final donde actúa la carga repartida. Entonces me queda 1, 2, 3 rectas que me van a envolver a la parábola, son las tangentes a la parábola. Entonces a esta carga le va a corresponder, ¿no es cierto?, esta parábola. Ahí está. Esa sería la parábola. ¿Cuál es el diagrama de momento? Es la región del diagrama que va entre la parábola y la línea de referencia, es decir, la que me representa la viga. Es decir, esto es el diagrama de momento. Esto todo es auxiliar. ¿Estamos? Entonces, de esa manera se traza en forma práctica y rápida un diagrama de momento flector cuando las cargas no son puntuales. Entonces ahora vamos a trazar el diagrama de momento de la viga que estábamos analizando con anterioridad. El diagrama de momento. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta secciones que pasan por esos puntos que ya había marcado con anterioridad, que son puntos donde se va a producir cambios en los diagramas. Es decir, donde actúa una carga, donde comienza una carga repartida, donde termina. Bien. Entonces, trazo en escala de fuerzas, discúlpenme, una recta que me va a representar la viga, a partir de la cual voy a trazar el momento. Después voy a tener que considerar una escala de momentos para dibujarlos acá. Bien, entonces, comienzo a recorrer esta viga y el momento en A, en una sección que pasa por A, va a ser 0, porque a la izquierda no tengo ninguna carga. Y después, cuando empiezo a recorrer, está la reacción, ¿no es cierto?, que no tiene distancia. Bien. Entonces, acá en A el momento vale 0. Entonces, es la partida del diagrama. Esto es A. Después, el momento, la sumatoria de los momentos en una sección que pasa por C. ¿Quiénes me van a producir momento? Esta no, porque no tiene distancia, es decir, voy considerando secciones que pasan por cada punto de la viga. Entonces, como no vale la pena ir punto a punto, repito, considero algunos donde yo veo que se va a producir un cambio. Acá, que es el comienzo, acá donde termina de actuar la repartida. ¿Cuánto vale el momento en C? ¿Quién me produce momento en C? La reacción, que es el valor de la reacción por esta distancia y que es un momento positivo, menos la resultante de la carga repartida por esta distancia. Entonces, el momento en C es el valor de la carga por un metro, ¿no es cierto? Entonces va a ser un momento negativo de menos 2, carga por un metro. Menos 2 más la reacción por 2 metros, que es la distancia sobre la que actúa. Sumo esto y me queda que en esa sección el momento es 7,8 positivo. Entonces, en el diagrama, esto sería C, marco en escala de momentos. ¿Y de qué lado de la línea de referencia? Recordemos, acá vale 0, ahora tomo acá. ¿De qué lado? El momento positivo lo simbolizo con esta flechita, es decir, una flechita que va hacia ahí. Bien, yo puedo también considerar lo siguiente.
puedo decir que en la viga las fibras de abajo, es decir, yo tengo un momento así, las fibras de abajo se estiran y las de arriba se comprimen, se acortan, porque se deformaría así. Entonces, cuando la flechita es así, de este lado, me indica las fibras que se estiran, que se traccionan, y de este lado las que se comprimen. Entonces, en este caso se traccionan las fibras de abajo y se comprimen las de arriba. Yo dibujo o marco este valor en la parte de abajo de la línea de referencia. Es decir, marco, si esta es la sección que pasa por C, que está a esta distancia del comienzo de la viga, marco 7,8 tonelámetros en la escala de momentos que he fijado. Bien, yo sé que en ese tramo tengo la carga repartida. Entonces, ¿qué hago? Acá el momento vale 0 y acá vale 7,8. ¿Qué hago? Trazo la recta auxiliar. Uno la recta auxiliar porque sé que el diagrama va a ser parabólico. Bien, en la mitad de la distancia sobre la que actúa la carga repartida, marco verticalmente la otra referencia, una recta vertical. Bien. A partir del punto donde la recta auxiliar se encuentra con la vertical, que la marqué en el sentido de las cargas, que las cargas van hacia abajo, a partir de acá mido 2 veces la flecha máxima, que en este caso es muy chiquitito el valor. La carga es 1 tonelada por metro, por L al cuadrado, que es 2 al cuadrado dividido 8, es decir, es 0,5 la flecha máxima en escala de momentos, 0,5 tonelámetros. Entonces, a partir de acá, en el dibujo me queda muy chiquitita la escala, marco 2 veces la flecha máxima. Bien, entonces, ¿qué hago? Digo, donde es 2 veces la flecha máxima, supongamos que sea ahí, 1, este valor con los puntos extremos, que esas serían las tangentes extremas, y donde es 1 vez la flecha máxima, trazo una paralela a la recta auxiliar, es decir, así. Entonces tengo una tangente, 2 tangentes, 3 tangentes que me van a envolver a la parábola. Y me queda así. Bien, entonces ya he trazado el diagrama. ¿Cuál es? El diagrama está entre la curva y la línea de referencia, es decir, el diagrama es esto. Es decir, esto que quedó acá, eso no va. Es entre la curva y la línea de referencia. ¿Cómo es el momento ahí? Es positivo, entonces el diagrama es positivo. Bien, entonces estamos acá. Hemos tomado el momento ahí. Después, no actúa nada, pero es decir, si yo quiero tomar el momento en una sección que pasa por el punto D, entonces tengo que hacer la sumatoria de los momentos a la izquierda de la sección. El momento en D va a ser la reacción por la distancia menos la resultante por la distancia que hay a la sección que pasa por D, que me da 9,25 y también me da positivo el momento. Es decir, el diagrama lo marco, es decir, D, ¿dónde está? Está acá. Es decir, fíjense,
este sería D, la sección que pasa por D. Entonces, el momento me queda 9,25, tiene el mismo sentido, entonces marco en escala de momentos 9,25 tonelómetros. ¿Cómo va a variar el diagrama entre este punto y este punto? Y varía linealmente. Entonces esto es recto. Bien, en D estamos acá. Después voy a tomar momentos, sumatoria de los momentos en una sección que pasa por el punto E. Entonces, ¿quiénes van a tener momento? Tiene la reacción por su distancia, la carga repartida por su distancia, la carga concentrada por su distancia, y me queda que la sumatoria de esos momentos es 8,2 positivo, en el mismo sentido. Entonces, en E, es decir, en la sección que pasa por acá, el momento va a variar, es decir, esto es E, marco 8,2. ¿Cómo varía? Linealmente también. Esto es una recta. Bien, pero después comienza la carga uniformemente repartida. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Yo sé que si están bien hechos los cálculos, la sumatoria de los momentos a la izquierda de una sección que pasa por B, es decir, de todas las cargas que han actuado, me tiene que dar 0, porque eso está en equilibrio. Entonces, el momento acá vale 0 y acá vale 8,2. En este tramo actúa una carga uniformemente repartida, entonces el diagrama es parabólico. ¿Qué hago? Trazo la línea de auxiliar, de donde voy a colgar la parábola. En la mitad de la distancia donde actúa la carga repartida trazo una vertical. Donde la vertical corta a la línea, la recta auxiliar, marco 2 veces la flecha máxima. Acá la flecha máxima otra porque la carga es otra. Entonces la flecha máxima es 2, que es la carga, por la distancia al cuadrado, que es 2 al cuadrado, dividido 8. Y eso me queda que la flecha máxima es 1 tonelómetro. Entonces, a partir de acá, marco en la escala de momentos 2 veces la flecha máxima. Entonces, donde es una vez la flecha máxima, trazo una paralela a esta recta auxiliar. Y donde es 2 veces la flecha máxima, 1. Ese punto con los puntos extremos del tramo. Entonces tengo 1, 2, 3 tangentes. Y la curva va a ser así. ¿Dónde está el diagrama? Acá, entre esta línea de referencia y la curva. Esto queda fuera. Ahí está. Y el diagrama es positivo, se ha mantenido el signo. Y ahí tengo el diagrama de momento flector de esta viga simplemente apoyada y que simbolizamos con la letra M mayúscula. Bueno, esto es muy trabajoso, lo tienen que practicar ustedes solos, por más que tengan, porque no es fácil interpretar lo que tenemos. Parece fácil, pero siempre tienen algunos inconvenientes de dónde marcar, a partir de dónde, cómo hacer, etcétera, etcétera. Esto es cuestión de práctica. Para rendir se facilita, ¿no es cierto?, usando un software. Bueno, cortamos acá.